No alcancé a comprar 60.000 pesos y me estaban haciendo una cobranza de 700.000 pesos, como que es mucho. Y antes del caso La Polar, el consumidor sentía que cuando le otorgaban un crédito le hacían un favor. Luego el caso La Polar, con 1 millón de personas repactadas y con la utilización de cláusulas abusivas, ya entendieron que los empresarios los podían afectar grave y seriamente. Yo le venía a decir al gerente que muchas gracias por lo bueno que era con nosotros, nos dejaron 1.600.000 cuando debíamos 125.000 pesos. Una burla decir que en 20 o 30 años más van a tratar de pagar. ¿Qué van a pagar? ¿Cómo van a pagar? Si usted lleva 10 años en Chile, seguro conoce esta historia. Imposible no haberse enterado de la que algunos llamaron estafa del siglo. Fue muy masivo este fraude, ¿eh? Primero, directamente a los cientos de miles de repactados de las empresas La Polar. Y segundo, a los que somos afiliados a las AFP, a los 6 millones en ese momento afiliados a las AFP, que también fueron indirectamente víctimas de este fraude. Un escándalo del que se hicieron reportajes, largas investigaciones y hasta se escribieron libros. Hugo Traslaviña tomó el eslogan de la tienda para titular el suyo. Si yo lo que debo, 313.000 pesos, señor, ¿cómo voy a pagar en intereses más de lo que yo debo? Era gente más humilde, entonces a esta gente se les engañó con mayor facilidad. Por eso se les repactaba unilateralmente y ellos no se enteraban. O si se enteraban, a última hora iban a reclamar y tenían el perjuicio directo de que su deuda se había multiplicado 2 o 3 veces. Una década ha pasado, pero aún hay historia por contar, porque mal le fue a quienes estaban endeudados con la tarjeta de la tienda, pero peor fue el resultado para quienes creyeron que esta era una empresa exitosa, una donde valía la pena invertir ahorros o jubilaciones, víctimas que todavía no ven un peso. Todos los meses el banco me manda una cartola, la miro, la abro, veo rojo y me río. Es decir, lo tengo como recuerdo para en un momento tener el derecho a decir, miren la gran estafa, nada más. Pero en este momento no serviría ni para comprar un kilo de pan. O sea, el 99% del valor se perdió. Era el dinero para la jubilación, lo que había ahorrado en más de 40 años de trabajo. Elena puso ese capital en el banco y le otorgó poderes para invertirlo. La plata llegó a la empresa que abría cada vez más sucursales, que premiaba a sus ejecutivos y se jactaba de conquistar una parte cada vez más grande del mercado. Así se mostraba puertas afuera La Polar. Si yo hubiera comprado cualquier otra cosa, un bien, una propiedad, un taxi, siempre habría existido mi capital con más utilidad o menos utilidad, pero el capital en sí nunca se habría perdido. Ahí se perdió todo, se perdió todo. Es como que si usted tiene una casa, le prende un fosforito y se acabó. Prefiere no revelar la cantidad de acciones que compró en La Polar hace una década, ni el dinero que alcanzó a invertir, pero comparte un dato. Cada acción costaba en ese entonces 2.710 pesos. Hoy el precio es de apenas 5 pesos. ¿Cómo van a pagar en la vida de una persona que le quitaron su vida, que le quitaron sus ingresos, que le quitaron sus posibilidades, que le quitaron sus ahorros? Eso no tiene cómo ser pagado ni restituido, ni que le triplicaran, porque el daño ya está hecho. Como Elena, fueron más de 350 inversionistas pequeños que cometieron el mismo error, confiar en que los números presentados por La Polar ante el mercado eran ciertos. Aparentaban un estado de situación de la empresa que era falso, es decir, la Polar aparecía como una empresa altamente exitosa, incluso su presidente, en ese momento el señor Pablo Alcalde, había sido designado entre sus pares como el ejecutivo de la ECA, y no se conocía que en realidad la Polar, en su situación real, era una empresa que le iba bastante mal porque no cobraba las deudas
y tenía poco flujo de dinero. José Morales era el fiscal a cargo de la investigación del caso. Formalizó por diversos delitos a los 3 principales ejecutivos involucrados y determinó cómo operaba el esquema que les permitió enriquecerse defraudando a millones de personas. Cuando la Polar detectó que varios de sus clientes no estaban pagando las cuotas de su tarjeta, debió informar al mercado que estaba en problemas. En vez de eso, tomó los contratos de más de 1 millón de personas y sin avisarles, repactó sus montos adeudados y el plazo que tenían para pagarlos, aparentando que la gente se estaba poniendo al día. De esta forma, ¿qué consiguió la empresa? Hacer pasar las pérdidas por ganancias. Ese movimiento es el que permitía a la Polar transformar sus números rojos en azules, como si fuera un truco de magia. Como eran cientos de miles las personas que había que repactar, no se podía hacer manualmente. Entonces alguien también dentro de la misma empresa dijo, ¿por qué no creamos un software automático para que tomemos esta base de datos y automáticamente durante la noche echamos a correr el software y a los días siguientes aparecían repactados? O sea, limpiábamos la cartera. En esa época y antes de saberse lo que pasaba puertas adentro, la tienda pasó de 12 a 43 sucursales en Chile, se estaba expandiendo a Colombia, todo parecía perfecto. Cuando las personas revisaban los balances, los estados financieros de la Polar, veían que era una empresa que le iba muy bien, es decir, que tenían grandes resultados, que era una empresa además en crecimiento, es decir, estaban instalando tiendas, y además el retail normalmente ha sido un buen negocio en Chile, pero en este caso era un negocio muy mal administrado porque un negocio, bueno, como cualquier negocio, necesita que usted cobre a aquellas personas a las cuales le entrega un determinado producto, y en este caso eso no sucedía. Es una ira, es una impotencia, es unas ganas de gritar en los tribunales de justicia. El daño ya es incalculable, aunque se pagara lo que se invirtió. El esquema funcionaba sin que nadie lo detectara, a pesar que había señales de su existencia. Nadie se dio cuenta. Nadie, ninguna de las autoridades fiscalizadoras, no fueron las compañías auditoras, los expertos del mercado tampoco, que son los inversionistas institucionales, como les llamamos. Nadie se dio cuenta. ¿Quién se dio cuenta? La gente que fue repactada unilateralmente, la gente modesta. Yo creo que la deuda se contrajo en el año 2004. Estaba recién empezando el proceso de tener familia y creo que fue una cama de 2 plazas. La primera compra que hicimos. 22 años tenía Giovanni el 2004 cuando hizo la compra. Estaba estudiando, pagó con la tarjeta y por problemas económicos se atrasó. Yo cada 6 meses, por los últimos 5 años de deuda, me compré una cama cada 6 meses. El problema es que compré solo una. No tenía una tienda de camas. La cama ya no existe, pero la ingrata experiencia sigue rondando en la familia. Giovanni aún conserva la respuesta que recibía cada vez que intentaba ponerse al día. Se accedió a la solicitud del cliente en relación a ofrecer alternativas para la reprogramación de sus obligaciones de crédito formalmente que me da la Polar. Venga y venga a repactar. En marzo de 2011, es decir, 3 meses antes que el caso viera la luz, Giovanni expuso su situación ante el Servicio Nacional del Consumidor. Luego sería parte de la demanda colectiva contra la empresa. Uno se queda con la sensación de que algo hizo mal y como que la culpa es de uno. Pero después cuando tú pasa el tiempo y decís, oye, pero si en realidad yo quiero pagar esto, ¿por qué no puedo pagar? ¿Cuál es la traba finalmente de pagar? Es el primer caso en el cual se empieza a incubar un malestar hacia las empresas en general. Y esto se ve acrecentado con casos de libre competencia, con colusiones y otros. Y yo creo que eso permite incubar también un malestar que hoy vemos que será generalizado.
El espejismo del éxito comercial y la rentabilidad fue desdibujado por la propia La Polar. Su directorio sinceró ante el mercado que el 40% del total de los créditos estaba impago, disfrazado de cuenta al día, 1.6 millones de pesos, la deuda promedio de cada cliente. Recibimos 2.000 reclamos a las pocas semanas de presentar la demanda colectiva. En mayo del 2011 ya la compañía reconoce 420.000 consumidores repactados unilateralmente aproximadamente. Reconoce 6 años de la práctica, toda esta maquinación que tenían armada para repactar unilateralmente y automáticamente con sistemas de camada incluso. Y al año siguiente, cuando ya la empresa se reestructuró, supimos que eran prácticamente 1 millón de consumidores afectados y eran casi 10 años de repactaciones unilaterales. La cruda verdad hizo caer las acciones de la tienda y trajo coletazos judiciales. Quedaron bajo la lupa 3 de sus principales ejecutivos: el gerente general Pablo Alcalde, el gerente de servicios financieros Julián Moreno y la gerenta de administración María Isabel Fará. Llegamos con la policía, justo una de las imputadas, la señora María Isabel Fará, se estaba yendo de la empresa y le logramos incautar a ella los correos electrónicos que se llevaban en unos discos duros. Si uno se pone en perspectiva, probablemente si hubiésemos llegado un día después, no hubiésemos encontrado nunca esos correos electrónicos, y esos correos electrónicos fueron base, yo le diría, de un 40-50% de aquello que sirvió para estimar la participación tanto de ella como de Pablo Alcalde. Uno lo que tiene en síntesis es esto: confianza, que es lo más difícil de lograr en la vida. Cuando uno logra que la gente tenga confianza, pasó la barrera del sonido. Apenas unos días antes que explotara la verdad, quien era gerente general de La Polar daba esta charla en una universidad. Yo creo en La Polar. Y como creo en La Polar, voy a comprar, voy a pagar, tomo mi seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se produce recién un vínculo casi espiritual con el cliente. Yo no calificaba en términos financieros para otro tipo de instituciones. No era el mercado objetivo a lo mejor de otras tiendas, pero sí lo era para esta. Ahora, entendiendo todo lo que había detrás, tú entiendes que en ese momento era la persona que a lo mejor no tenía los conocimientos y iba a caer más fácil en este juego de la bicicleta. Una bicicleta que duró muchos años. La ovación al término de su exposición contrasta con lo que ocurriría días después. El desplome de las acciones de la tienda en la bolsa, la protesta de clientes repactados, allanamientos a oficinas comerciales y a los domicilios particulares de la plana ejecutiva. En su momento la estrategia de Pablo Alcalde fue decir: mire, yo soy el presidente del directorio, yo no llego a esos niveles de la organización, pero en los correos electrónicos se daban cuenta que este proceso de repactaciones unilaterales era un proceso que era validado internamente y conocido internamente en la empresa, y era validado además luego cuando era informado a las clasificadoras de riesgo, a los bancos o a las personas, a los agentes que le colocaban los bonos, o incluso a la Superintendencia de Valores y Seguros. La siguiente aparición pública de Alcalde, su formalización por infracción a la Ley General de Bancos, uso de información privilegiada y entregar información falsa a la bolsa, mismos cargos se presentaron contra Fará y Moreno. La convicción que queda es que se montó una verdadera máquina para defraudar al sistema, al mercado, y que funcionó por largos años a la perfección, lo que evidentemente hizo que los imputados fueran consolidando su sensación de impunidad, ya que la gente pobre, su mercado objetivo, ni se enteraba que estaba siendo utilizada en esta organización. Conocido el dictamen que los dejó en prisión preventiva, Alcalde se quitó el reloj y la argolla de matrimonio, Fará se sacaba una cadena y otros objetos de valor, cambiaba la cartera de cuero por una bolsa, Moreno solo se quedaba con dinero en efectivo en los bolsillos. Así como castigan al pobre por cualquier cosa, por lo mínimo, el grande también debe ser castigado. Muchas veces uno no tiene idea de las cosas que están haciendo y te engañan así tan fácilmente. Creo que se está haciendo justicia y se debiera tomar esto como un ejemplo. 4 meses después, Alcalde y Moreno abandonaban así el anexo cárcel Capitán Llaver. Quiero decirles que
Ha sido un periodo muy duro para mí y para mi familia. Y ahora ir para mi casa para descansar y para poder trabajar muy fuerte en mi defensa para llegar al juicio oral. Quisimos volver a oír la voz de Pablo Alcalde para este reportaje. Contactamos a su abogado, quien informó que ni él ni el exgerente de La Polar están disponibles para hablar del caso. Uno de los temas que queríamos abordar era la resolución de la Corte Suprema hace 15 días a la demanda de las AFP perjudicadas por las repactaciones. Para nosotros es muy esperanzador ese fallo, porque ese fallo establece que efectivamente la auditora externa tuvo un actuar negligente y producto de ese actuar, o quizás incluso omisión, pero que constituye una negligencia, la condenó a pagar. Y nosotros tenemos nuestra demanda basada exactamente en los mismos argumentos. Los accionistas minoritarios están al final de la lista de una posible compensación. Al año siguiente, cuando se produjo este desplome de La Polar, se hizo una junta de acreedores, que eran los grandes acreedores de esta empresa. Y estos acreedores le dieron plazo hasta el 2032 a La Polar, y este plazo está vigente, para que La Polar pagara sus deudas. Posiblemente estemos todos muertos o simplemente van a hacer los cálculos de algo que ni siquiera nos va a servir para nada. Lo más posible que para mí, por mi edad, no lo puedo haber, no llegue ni a 5 años más, porque es por lógica. Aquí todos se culpan, nadie es culpable. La demanda de los 345 accionistas minoritarios no es contra la empresa, sino contra las entidades financieras a las que consideran responsables y a la plana ejecutiva del momento. En la demanda civil, desde luego que se busca primero la recuperación de todos los dineros invertidos. Ese es el umbral ideal, desde luego. O sea, la recuperación de todos sus dineros invertidos. Y además una indemnización por concepto de lucro cesante y una indemnización por daño moral. Nosotros estamos hablando en términos de cifras globales, aproximadamente son 30.000 millones de pesos. 10 años después de descubrirse la trama financiera, los accionistas minoritarios siguen exigiendo justicia y los consumidores repactados aún recuerdan el daño sufrido. Pero ¿qué pasó con los ejecutivos luego que aceptaran un procedimiento abreviado, evitando así ir a un juicio oral? Los contactamos y sus respuestas llegaron a través de sus abogados. Julián Moreno, el gerente de servicios financieros, fue sindicado por sus compañeros como el principal responsable. Que eso, en definitiva, en el juicio penal quedó absolutamente desmentido. Esto no fue un problema o un hecho que haya sido realizado por el señor Moreno y que haya salido de su intelecto o de una planificación individual. Moreno cumplió su pena bajo el régimen de libertad vigilada y judicialmente no hay temas pendientes. Está viviendo fuera de Santiago, apoyado económicamente por familiares. Se empezó a dedicar a actividades particulares en lo posible, pero que no han podido traer frutos muy importantes. De hecho, diríamos que él hoy día técnicamente está en una situación de absoluta descalabro económico o ruina económica. Él perdió sus bienes. Se montó una verdadera máquina para defraudar al sistema, al mercado. En una condición similar quedó María Isabel Fará, la exgerenta de administración. Su abogado asegura que ella tampoco está en condiciones de asumir el pago de las multas. La verdad es que ella tuvo que pedir su jubilación. Es decir, obviamente por la repercusión mediática que este tipo de causas tiene, ninguna posibilidad tuvo de conseguir algún trabajo en el área en el que ella se desempeñaba y más la edad que le daba con creces la posibilidad de jubilar. En definitiva, esa es su condición actual. En mayo pasado terminó su obligación de firmar mensualmente. Está cerrada la arista judicial para ella. Fará aún alega que desde su cargo no tenía cómo advertir la situación que se fraguaba al interior de la empresa. Se decía, bueno, si ella es la que preparaba los balances, ¿cómo no iba a tener la información de los créditos y los cobros que se estaban haciendo en la otra gerencia? El problema es que la información que se le entregaba a ella
ya estaba absolutamente segregada. Lo único que hacía era tomar los números y aplicarlos para la confección del balance junto con la información que llegaba de todas las otras gerencias. Los representantes de los ejecutivos aseguran también que no existe contacto entre ellos. A una década del descalabro, los otros actores involucrados hacen su balance. El problema, que es un problema que uno, si ve con la perspectiva del tiempo, se da cuenta que la Fiscalía, a nivel macro y a nivel de herramientas de investigación, sigue contando con las mismas herramientas de investigación que contaba el 2011. No ha habido en estos años una mejor organización de parte del Ministerio Público en general, desde la Fiscalía Nacional, para que este tipo de casos puedan investigarse mejor. Yo le diría que no sé si estamos en las mismas condiciones o incluso en condiciones menos propicias para investigar este tipo de casos que hace años atrás. Ninguno de los casi 1 millón de clientes repactados unilateralmente siguen pagando cuotas. La mayoría se acogió a la demanda colectiva del CERNAC, que consiguió compensaciones para dar por cerrados los créditos. Terminé pagando 500, 600 como rebaja de todo lo que había sucedido y después unos intereses adicionales para poder cerrar la tarjeta, porque de verdad que ya no quería saber más de esa tarjeta y simplemente la quería cerrar. Y al final yo creo que fue eso, o sea, me compré 3 camas fácilmente. Con la regulación actual, principalmente con el incremento de las sanciones, con el fortalecimiento institucional, por ejemplo, las formas en las cuales opera y se coordina el CMF con el CERNAC, hubiese sido muy difícil que un caso de este tipo se hubiese dado. Por diversos medios intentamos contactar a la actual administración de la tienda La Polar para ser partícipe de este reportaje en sus oficinas centrales en la comuna de Huechuraba. No fue posible agendar una entrevista, pero está claro que la empresa ya no es la misma. Se cerraron varias tiendas, se abrieron al comercio electrónico, cambiaron el logo, distanciándose de la época en que sus ejecutivos la usaron para llegar y llevar.